Amigos coleccionistas, ¿están listos para un viaje lleno de nostalgia y emociones? En este video nos sumergiremos en el fascinante mundo de los Amos del Universo, con un unboxing exclusivo del set de 40 aniversario que celebra al poderoso He-Man y al malvado Skeletor, todo en un estilo retro inspirado en el icónico artista Alfredo Alcalá. Quédate con nosotros hasta el final porque no solamente te mostraremos cada detalle de este increíble set, sino que también compartiremos anécdotas y curiosidades sobre la historia de los Amos del Universo. Además te cuento por qué este set es tan especial y por qué es una pieza imprescindible para cualquier coleccionista. Así que no te pierdas ni un segundo de este unboxing épico y únete a nosotros para celebrar el legado de He-Man, Skeletor y los Amos del Universo. ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy vamos a estar abriendo un paquete de colección, ni más ni menos que del set de 40 aniversario de los Amos del Universo, un set doble donde podemos ver a He-Man y a Skeletor en el estilo del artista Alfredo Alcalá, que nos daba esos dibujos bastante que daban miedo, la verdad, sobre todo Skeletor. Pues aquí Axel Jiménez es el artista que fue escogido para replicar este look de Alfredo Alcalá. Bastante conocido porque prácticamente todo el arte que viene en la línea de los 80s de los Amos del Universo fue de su creación. Así que pues ya sin más preámbulo, quédate aquí conmigo, vamos a abrir el set juntos, vamos a revisarlo, vamos a explorar y a ver qué tal está. Y bueno amigos coleccionistas, pues ya aquí tenemos en primer plano lo que es este paquete deluxe de colección de los Amos del Universo para celebrar el 40 aniversario de esta serie, pues que nos marcó a muchísimos en nuestra infancia. Y pues el día de hoy yo bastante contento de haber obtenido este set. Como pueden ver ahí tiene un precio de $100, pero déjenme les digo que en realidad eso no fue lo que costó. Costó un poquitín más, pero pues a final de cuentas es un producto que lo vale, ya que este set, no recuerdo muy bien, pero creo que era el exclusivo de una San Diego Comic Con hace un par de años, pero aparte de eso pues no se vendieron otras piezas fuera de la convención. Hubo un obsequio que Mattel le dio a algunas personas que atendieron a una conferencia de prensa donde anunciaron pues bastantes productos, entre ellos la montaña tenebrosa de la línea Origins, que aquí también en el canal lo vamos a estrenar. Pero por lo pronto pues nos vamos a enfocar en este producto. Vamos a comenzar entonces viendo que este es el llamado mailer o la caja de envío, que en realidad pues ya todo coleccionista las guarda, pero es obviamente para proteger el paquete que viene dentro. Enfrente tiene el logotipo de los 40 años de los Amos del Universo con un He-Man enfrente allí en medio del 40. Ya por la parte trasera podemos ver los contenidos del paquete, que se trata ni más ni menos que de una figura de He-Man al estilo Masterverse, el hombre más poderoso del universo, y nos dice que mide 7 pulgadas y un cuarto, unos 18 centímetros y medio más o menos, y la contraparte que es obviamente Skeletor, el malvado señor de la destrucción, también en el estilo Masterverse y con una altura de 7 pulgadas, un poquito más corto que el He-Man parece, unos 17.9 centímetros, y por si fuera poco nos incluyen el anillo del poder absoluto, un artefacto que según esto convierte al portador en invencible. Muy bonito arte como de planos en sketch hecho por Axel Jiménez, basado en los dibujos de Alfredo Alcalá de 1981, así que muy bonita caja, muy bonito diagrama, y vemos que por la parte de arriba no tiene más que el logotipo de los Amos del Universo. El lado lateral tiene la espada del poder con el nombre de He-Man, y el lado opuesto tiene el báculo de Skeletor, así con el nombre de Skeletor.
Ya por la parte de abajo podemos ver que este set de los Amos del Universo está siendo presentado por todas estas personas que les dan crédito aquí, tanto los escultores como los diseñadores y algunos folletos, bocetos de los años 80 que ayudaron a crear este set. Nos dice que contiene 2 figuras y 10 accesorios. Y para abrir el paquete hay 2 cintas adhesivas. Creo que solamente hay que cortar una y el paquete en sí se desliza. Por lo que vamos a elegir este lado de por acá, cortando la cinta adhesiva que nos indica que este paquete nunca ha sido abierto hasta ahora. Vean nada más, amigos coleccionistas, qué impresionante paquete. Y sí, de esta manera es como veríamos este paquete en las tiendas. Así es precisamente como se ve. Y pues que la verdad me ha dejado impresionado, porque así a media distancia, ni siquiera tienes que estar tan lejos, ves que este paquete simula bastante bien lo que sería un cofre, tanto en sus tonos de madera como lo que sería el metal y el escudo que está aquí enfrente. Pues la verdad es que ya me estoy emocionando. Vemos que por la parte trasera tenemos nuevamente el logotipo del 40 aniversario, así como el pequeñito logotipo de Mattel, que me ha encantado, que obviamente pues tienen que ponerle su marca, pero lo han hecho de una manera que no opaca lo que es la intención de este paquete. Ya por la parte de arriba pueden ver que tampoco no ha cambiado mucho el motif, así como la parte de abajo es completamente igual. A los lados no hay más que la continuación de la decoración, como pueden ustedes observar. Y pues ahora vamos a abrir este paquete, que sencillamente solamente hay que separar las mitades. Y como pueden observar, incluyeron plásticos de protección. Pero vean nada más, amigos coleccionistas, entusiastas de los Amos del Universo, vean qué bonito paquete de colección, perfecto para ponerlo en display de esta manera. La verdad es que estoy bastante impresionado, bastante contento, ya que lo han sabido poner en display de una manera magistral. Qué increíble set, la verdad es que no me arrepiento para nada de haber conseguido esto. Y pues me encanta que le han incluido la decoración de las figuras originales de allá de los 80s. Y pues tiene pues ese logotipo de Masterverse, que son pues digamos el estilo de las figuras en las que han inspirado este doble set. Obviamente He-Man, el hombre más poderoso del universo, y Skeletor, el malvado señor de la destrucción, con su respectivo logotipo del 40 aniversario, y una pequeña biografía que nos dice que es la batalla más poderosa del universo. Por 40 años, el poderoso He-Man y el malvado hechicero Skeletor se han envuelto en una épica batalla por el poder de Grayskull para determinar quién es en verdad el amo del universo. Es que esto me trae tantos recuerdos de niño. Amigos coleccionistas, yo sé que ya les he contado esta historia en muchas ocasiones, pero pues como todo niño de los 80s, yo era un gran fan de los Amos del Universo, y yo creo que una de las cosas, digamos, que nos marcó la pauta en nuestro carácter moral eran precisamente estas caricaturas, porque si algunos de ustedes no lo saben, al final de cada caricatura, de cada episodio, había una moraleja que se había explicado alrededor de lo que era la trama del episodio, y al final ya sea He-Man, sus amigos, Man at Arms, Teela, Orko, todos te explicaban qué era lo que había sucedido y te lo aplicaban para que tú lo utilizaras en tu vida diaria, algo que de verdad deja marcado a un niño que es tan fan de este personaje, que a final de cuentas te daba consejos, y yo creo que eso era algo de lo que a muchos de nosotros nos atrapó de niños. Muy bonito set, pero pues vamos a ver qué hay más dentro del paquete. Me encanta la manera en que han realizado esto. Déjenme lo abro un poquito más para que le dé bien la luz. Básicamente
pues nos han otorgado esta tapa, como ustedes pueden ver, que no es en realidad, digamos, para mantener el set sellado, sino más bien como para darle un poquito de protección cuando lo pongas en display. Pero pues yo estoy bastante sorprendido porque tú puedes sacar tus figuras, tú puedes jugar con ellas o ponerlas en displays fuera del paquete y después poder colocarlas una vez más y hacer como si nunca la hubieras abierto. Algo que me está encantando bastante de Mattel y que yo creo que los diseñadores de hoy en día entienden a la perfección, que muchas veces nosotros queremos poner nuestras figuras en display, pero a veces nos aburrimos y queremos verlas de nuevo en el paquete, por lo que ya no se puede porque pues ya lo tiramos y ya está arruinado. De esta manera esto está de una forma que tú los puedes sacar y puede quedar en pristina condición otra vez. Vamos a comenzar entonces con los accesorios, sacando uno por uno del set para ver qué es lo que nos han incluido. Vamos a comenzar entonces con los accesorios de Skeletor y quizá el primer accesorio sea un poquito difícil de ver ya que el fondo es azul, pero bueno, se trata de las manos extra, la mano y el puño extra, debería decir, de Skeletor, que pues obviamente se los puedes intercambiar al igual que el resto de figuras de Masterverse, y de esta manera pues aparecen para que puedas sostener ya sea su báculo o su escudo, dependiendo qué es lo que quieres posar. Siguiendo adelante, wow, ok, siguiendo adelante, pues nos presentan lo que es la espada de Skeletor, que al principio, en lo que eran pues los inicios de lo que era la historia de He-Man, se decía que una mitad de la espada del poder le correspondía a Skeletor y la otra mitad a He-Man, y quien consiguiera las dos mitades podría tener la espada del poder, la que después se utilizaría para abrir el castillo de Grayskull. Y pues en eso entonces nos daban la mitad de una espada. Aquí está la espada original de mi Skeletor de los 80s. Como pueden ver, pues sí está ya rota de este pequeño plástico que incluían para que pudiera sostener la espada. Como pueden ver, es solamente la mitad. Se suponía que He-Man tenía la otra mitad. Y acá está la espada de He-Man, que era la otra mitad. Entonces, cuando tú unías las dos espadas, vean, de hecho tenía aquí la ranura y forma de que se unieran. Una vez que tú tenías las dos mitades de la espada, esa era la espada del poder que podía abrir la puerta del castillo de Grayskull. Como pueden ver, pues muy bonito lore, muy bonitas historias que de niños nosotros pues utilizábamos para que nos volara la imaginación. Y pues ahora les explico por qué hace ratito dije wow, es que esta espada que nos han incluido con el Skeletor, y me imagino que la de He-Man es igual, es de metal puro. Como pueden escuchar, puro metal. Y me ha impresionado bastante porque es algo que de verdad no me esperaba. Aquí pueden ver un poquito más el close-up para que pues ustedes puedan ver que está muy bien pintada. Y pues es obviamente el mismo molde de todas las espadas que nos incluyen, pero me ha encantado que este metal. Siguiendo adelante, pues aquí está el báculo de Skeletor. Obviamente esta es la arma preferida de Skeletor y con la que le veíamos más a menudo. Creo que yo nunca lo llegué a ver con ninguna espada en la caricatura. Siempre era su báculo de destrucción. Y aquí algo, no sé, algo me ha desilusionado un poco porque yo estaba esperando que el báculo también fuera completamente de metal, pero no. Lo único que es de metal es en sí la cabeza. Y creo que ni eso, bueno, sí, simplemente lo que es el cráneo es de metal, porque ni los cuernos son de plástico, al igual que lo que es la base, el báculo en sí es de plástico. Lo único que resalta es el cráneo, que sí es de metal, diecast me imagino. Y pues entiendo, porque pues obviamente creo que tuvieron que cortar producción. Yo creo que tenían la intención de hacerlo totalmente de metal y a final de cuentas iba a salir muy caro, por lo que lo han dejado el cráneo de metal, los cuernos y el báculo en sí de plástico. Esos son entonces todos los accesorios que vienen con Skeletor. Y ahora pues vamos a ver los accesorios de He-Man. Al igual que Skeletor,
un puño y una mano extra. El escudo de He-Man, que este sí también es de metal en lo que es pues las partes de la cruz, aunque lo que está en medio me parece es de plástico. Sí, de hecho lo que es anaranjado es de plástico, así como pues lo que es la parte trasera. Las correas para que He-Man sostenga el escudo es totalmente de plástico, cuando lo que es la parte pues de fuera del escudo es de metal. Seguimos entonces con el hacha, y el hacha sí es completamente de metal, por lo que pues sí, aquí sí se rifó Mattel, sí nos dio un producto bastante bonito. Y ya por último, la espada del poder de He-Man, que sí, completamente de metal también, al igual que la de Skeletor. Es el mismo diseño totalmente, completamente, y no viene en mitades. Yo creo que eso de las mitades fue algo que Mattel se inventó también para cortar costos, para no darnos una espada entera. Se ahorraban, la partían a la mitad y la podían dar a dos personajes como accesorio, aunque aquí no la han dado de metal. Y ya por último, aquí está el anillo de Grayskull. Amigos coleccionistas, completamente de metal, y vean qué bonito diseño con las, me imagino que son las dos espadas, para simular que pues ya has unido las dos mitades de la espada y ahora eres acreedor a tener este anillo que pues puede abrir el castillo de Grayskull y darte todos sus secretos. Y vean, de hecho creo que se abre, y sí, creo que de hecho se abre. Si vean aquí con el logotipo de lo que es el 40 aniversario de los Amos del Universo, pero vean, ahí está con el espíritu de Grayskull allí en el anillo, y esto es algo que sí podríamos traer en el dedo fácilmente, aunque solamente nos queda en el meñique. Vean, pues se supone que era la medida de un niño, pero pues aquí tenemos nuestro anillo del poder de Grayskull. Y así, amigos coleccionistas, hemos llegado a lo que es el final de todos los accesorios que vienen incluidos en este set. Como pueden ver, cada personaje tiene lo suyo, y la verdad es que aunque son pocos, son básicamente los mismos que vienen en las figuras normales. Me ha encantado que han incluido este anillo, y sobre todo que las armas, lo que es el escudo, el hacha, las espadas, parte del báculo, pues son de metal hasta cierto punto, y la verdad, bien por Mattel. Una vez que hemos visto los accesorios, ahora vemos los mini cómics que vienen incluidos en el paquete, y me parece que estos fueron los mismos mini cómics que vienen incluidos en las figuras originales. Sí, y de hecho aquí está el copyright, que fue sacado en 1981, pero nos hace el hincapié que es por el 40 aniversario de los Amos del Universo. Precisamente creo que sí era el que venía con la figura de He-Man. Aquí nos dice el título de la historieta, es He-Man y la espada del poder. Y pues sí, vean, aquí está esto bastante muy bien hecho, logrado, reproducido, porque obviamente que no es el original, aunque aquí nos han hecho, digamos, un pequeño sketch de parte del artista Axel Jiménez, que le dan tributo a Mark Taylor, con un sketch moderno de pues lo que era pues su, digamos, diseño en mini cómics. Aquí están viendo todo lo que ocurrió en el mini cómic para la historia de lo que era He-Man y los Amos del Universo de la versión de Mattel. Ojo, porque Filmation es totalmente distinto. Ellos tienen, digamos, su propia historia. Y vean, aquí están lo que les decía de las mitades de la espada del poder. Quien la obtenga completa puede abrir el portal de Grayskull. Y pues la verdad es que sí, muy bonita historia. Muy bonita reproducción, nuevecita, y aquí al final nos dice básicamente lo que ya habíamos leído al principio en el paquete, que por 40 años He-Man y Skeletor han estado peleando. Y acá el segundo mini cómic que viene originalmente con Skeletor, que se llama El Rey del Castillo Grayskull. También de misma forma, es la misma reproducción. Muy bonitas ilustraciones que básicamente
es lo mismo que viéramos en el cómic original. Y sí, al final lo mismo, por celebración del 40 aniversario, 2 mini cómics bastante bonitos. Amigos coleccionistas, me van a disculpar que les estoy mostrando las figuras de esta manera, pero es que viene con pequeñas ligas. No sé si alcanzarán ustedes a observar, vean allí en lo que son las muñecas y los pies. Y yo la verdad es que mi intención es mantener estas figuras en display en su paquete, ya que se ve extraordinario. Y pues me van a disculpar, pero no voy a sacar a la figura ni para posarla ni para mostrarle los puntos de articulación, porque pues eso ya se los he mostrado en otros videos y son básicamente las mismas figuras que ya hemos visto en otra ocasión. Lo que sí me acaba de sorprender, porque ni siquiera me di cuenta cuando estaba viendo la figura en el paquete, pero el taparrabos y las botas tienen un material como de gamuza. Es como terciopelo, es básicamente, digamos, la misma textura que tiene Panther. Ya para que ustedes lo entiendan de una mejor manera, básicamente la técnica acá en Estados Unidos en inglés le llamamos flocked. Es así, de esta manera que nos han presentado esta figura, amigos coleccionistas. Qué manera de darnos esta presentación con esta figura. Qué increíble. Obviamente esta figura es exactamente idéntica a lo que fue la edición del 40 aniversario que venía por sí misma, aunque obviamente que no le pusieron el flocked en lo que son el taparrabos y las botas. De hecho, aquí otra figura también tenía mucho blackwash en lo que pues eran las ranuras de los músculos y todo, para acentuarlos, que se vieran un poquito más predominantes. Aquí lo han hecho a que se vea un poquito más fiel a lo que era la figura original, que es precisamente esta de aquí, mi figura original de los 80s. Como ustedes pueden ver, bastante distintas las proporciones. Vaya, el juguete en total es bastante distinto a con lo que yo jugaba de niño, y obviamente que acá tiene muchísimas más articulaciones, más un juguete moderno a lo que yo tenía cuando era un niño. Y la verdad es que pues muy contento con este set, porque la verdad me ha dejado muy contento. Me ha encantado que los colores son muy fieles a lo que era la figura original, aunque pues con el paso del tiempo sí ya se ve un poquito más desgastado, ya no es tan brillante como lo era originalmente. Y pues obviamente que en la figura original no le pintaban los brazaletes, como ustedes pueden ver es simplemente color carne. Y la cabeza, la cara, aún no entiendo por qué no han podido, digamos, replicar pues esa magia que tenía la figura original. Siempre, no sé, la cara se les dificulta mucho, no entiendo por qué, pero bueno, por lo menos sí le da el gatazo. Y como un producto de 40 aniversario, muy contento. Siguiendo entonces con nuestra figura de Skeletor, podemos ver que esta figura no salió por sí misma como, digamos, una edición de 40 aniversario. Solamente fue el He-Man, y me imagino que si lo hicieran ahora, aún están a tiempo, aunque ya ha pasado un año del 40 aniversario, creo que sí podrían sacar esta figura también en esa edición. Pero lo que me ha gustado particularmente de esta figura es que le han hecho la cara a como se veían los sketches pues de Alfredo Alcalá en aquellos entonces, en los 80s. Estuve viendo que este pues no tiene, digamos, otros detalles tanto así como el de He-Man con el flocked, pero digamos que la capucha sí tiene una textura más como de costal, si me entienden, esa textura que está hecha por pequeños pedacitos de paja. Y pues sí, ahí tiene su falda romana, básicamente lo mismo que ya hemos visto en otras ediciones de Skeletor, pero lo que me ha encantado es que la cabeza viene con una boca movible, articulada, si no me equivoco. Aunque de hecho estoy viendo que no se le queda cerrada por mucho tiempo. Pueden ver ahí está abierta. Y es difícil cerrársela.
Pero ven, ahí está Skeletor con la boca cerrada, y me encanta que le han incluido esa expresión de tener la boca abierta, porque lo hace ver pues un poquito más loco, ¿no? Así como es precisamente, digamos, la esencia de Skeletor. También me ha encantado que en la cara han querido utilizar, digamos, el mismo color que la figura de los 80s, con ese amarillo tan brillante, pero al mismo tiempo incluyéndole un verde amarillento, que la verdad era lo que yo recordaba de esa figura de los 80. Aquí, como pueden ver, con mi figura original, para que vean a lo que me refiero, vean esa cara entre amarillo y verde, era la cara del Skeletor original. Y pues como pueden ver, la misma comparación que con el He-Man, es la misma idea, pero obviamente que esta figura es más modernizada para pues estos tiempos modernos, donde las articulaciones pues ayudan bastante a posar de la mejor manera que a ti te parezca, y pues conserva esa misma esencia del juguete original de los 80s. Así es entonces, amigos coleccionistas, como termino este video mostrando lo que hemos conseguido en este paquete tan especial de 40 aniversario, al lado de sus contrapartes de los 80s. La verdad es que yo quedo muy contento con este set. Como les digo, me van a disculpar que no les mostré la posabilidad de cada figura. Ya lo han visto en otros videos aquí mismo en el canal, de estas mismas figuras, de estos mismos personajes, vaya. Y pues no se pierden de mucho. Son exactamente los mismos puntos de articulación, aunque sí me ha sorprendido el taparrabos y las botas de He-Man, así como pues la cara que le han puesto a este Skeletor, porque lo asemeja más a su contraparte de los 80s. Muy bonito set, muy recomendado. Como les digo, este set era de colección solamente para poderse conseguir a través de la San Diego Comic Con, me parece. Ya no te lo encuentras en ningún lado más que en eBay, y por precios bastante exorbitantes. A más vaya pasando el tiempo, o te lo consigues más barato, te lo consigues más caro. Como ya saben, este mercado del coleccionismo va de arriba abajo y nunca sabemos exactamente en dónde va a parar. Por lo que pues yo te recomendaría que si de verdad lo quieres, que es algo que te va a hacer feliz, y si está medio entre tu presupuesto, comprártelo. No lo pienses, yo no lo pensé, yo ahora quedo muy contento, y la verdad, muy recomendado. Y bueno, amigos coleccionistas, pues ahí está. ¿Qué más les puedo decir? Es He-Man, es Skeletor, es el set de los Amos del Universo, celebrando el 40 aniversario, que creo que ya vamos en el 42. Pero, pues como ustedes podrán comprender, no todas las piezas se consiguen al momento. Esta pieza creo que ya tiene para 2 años que salió, y pues la verdad hasta hoy es que yo me pude hacer de ella. Y aquí estoy compartiéndola con todos ustedes, porque a final de cuentas yo sé lo mucho que les interesa este tipo de contenido. Que un He-Man más, que un Skeletor más a la colección, ¿qué más da? Son distintas ediciones y distintos estilos. Yo muy contento. Y yo por lo pronto me voy a despedir, pero no sin antes, como ya es costumbre, agradecerte a ti que estás siempre al pendiente de darle clic al me gusta, de darle clic a la suscripción cuando por fin viste que todos estos videos sí que te llamaron la atención, pero sobre todo por compartir el video con tus amigos. Eso a mí siempre me ayuda bastante, yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco, y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.